¿Cómo están? Bienvenidos a Entrevistas Bio Bio. Hoy partimos la semana con uno de los temas que sin lugar a dudas se ha robado prácticamente todos los titulares en los últimos días, que es lo que algunos denominan el conflicto en la región de la Araucanía. Ha habido reconocimiento de todas partes, de todas las partes respecto a falta de diálogo, problemas en cuanto a la coordinación de un diálogo que pueda al menos materializarse en algunos puntos de acuerdo. La verdad que la situación sigue siendo muy tensa en la zona, todo esto generado también por una huelga de hambre que ustedes saben lleva adelante el Machi Celestino Córdoba, lo cual también ha generado, ayudado, como reconocen los distintos actores, a esta misma tensión entre medio los aspectos policiales, judiciales, de las investigaciones respecto a los ataques incendiarios que muchos de ustedes obviamente conocen y han visto en la prensa en los últimos días, aquí mismo en biobiochile.cl. Pero en las últimas horas, situándonos en las últimas 24 horas, ha ocurrido algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Bueno, es que el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, él es médico, perteneció en su minuto a la coordinadora Arauco Malleco, actualmente, aparte de ser el alcalde de Renaico, representa o es la voz de representación de los municipios con alcaldes indígenas. Y él en una entrevista en el marco de los foros que está haciendo de conversación ICARE, hizo un llamado al diálogo, a un diálogo sin maletas de plata, o sea, quiere decir con estos planes que en los últimos 27 años los gobiernos han ofrecido para la región de Araucanía, sino que a un parlamento, a conversar, a dialogar sobre lo que demandan las comunidades indígenas, dejando fuera los hechos que obviamente tendrá que investigar la justicia en torno a la violencia, y conversar sobre lo que denominan las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche, reconocidas, hay que decirlo, por el Estado de Chile. Por eso es que se ha ido avanzando en las últimas décadas respecto, por ejemplo, a la devolución del territorio. Un diálogo sin abierto, o sea, sin condiciones, ni de uno ni de otro lado. Eso es lo que ha dicho el alcalde de Renaico. Y el ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, en conversación con Radio Bio Bio, ha señalado también durante esta jornada de que están dispuestos a ese diálogo y ha dicho algo más. Están dispuestos a que no hayan condiciones, o sea, que el Estado no pone condiciones. Incluso Víctor Pérez Varela ha hecho una diferencia y dice, bueno, aunque hayan huelgas de hambre, aunque hayan hechos de violencia, el diálogo tiene que ser un camino separado a los que la justicia tendrá que determinar en estos otros aspectos, o el diálogo político que ha tenido el gobierno con los representantes del Machi Celestino Córdoba por esta huelga de hambre y que quiere pasarla a una huelga seca, algo que conoceremos en las próximas horas. Esa es la diferencia para que usted, el estado de arte de la situación, para que usted lo tenga claro sobre la conversación que vamos a llevar ahora y que vamos a ver ya en pantalla a Diego Ancalao. Él es mapuche, profesor, embajador del Foro Mundial Indígena y además es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por acompañarnos. Hola Néstor, gracias a ti. Diego, la primera pregunta. ¿Crees tú que puede haber condiciones para este diálogo sincero, sin ninguna condición, donde se hablen todos los temas que se tienen que hablar entre el Estado, en este caso representados por el gobierno, y el pueblo mapuche? Las condiciones siempre han estado, Néstor. Lo que no ha estado es la voluntad política de los gobiernos, todos los gobiernos que han habido aquí en 140 años, porque recordemos que la deuda del Estado con el pueblo mapuche tiene 140 años. En estos 140 años, el pueblo mapuche ha tenido la voluntad de conversar, lo que no ha habido voluntad política concreta para resolver los problemas. Solamente declaraciones de buena dicción, como conversemos, no más violencia, vamos al diálogo, y se han hecho más de 15 mesas de diálogo en la Araucanía y ninguna ha tenido resultados cero, de todos los gobiernos. Y el caso particular de este gobierno llama profundamente la atención que el ministro del Interior llame por una parte al diálogo y por otra parte, cuando estuvo en la Araucanía, le dio el apoyo a grupos que están en contra derechamente del movimiento mapuche, por decirlo así. Por lo tanto, las condiciones siempre han estado. La voluntad política del Estado es la que debería mostrarse en concreto, porque es muy fácil para el ministro del Interior decir empecemos de cero. Pero ¿por qué no empezamos poniendo al tiro un punto de la deuda histórica territorial? ¿Cuánto está dispuesto el Estado, el gobierno, a restituir al pueblo mapuche? ¿Qué pasa? Que diga el ministro del Interior, ¿qué pasa con los 3 millones de hectáreas que en este minuto tiene la familia Angelini Mate de la Forestal Arauco y Mininco? ¿Qué pasa con que esta familia entonces
bueno, devuelvan el territorio que se le entregó a título gratuito a ellos, y así otra familia, o sea, debe ser un diálogo serio. Y esa frase de buena dicción de decir estamos abiertos con foja cero, no. Aquí lo primero es que el ministro responda y diga, bueno, vamos a restituir las hectáreas que corresponden al pueblo mapuche y las que no se pueden devolver se va a compensar, tal como se hizo entre Nueva Zelanda y el pueblo maorí. Esto que se está pidiendo de parte del pueblo mapuche no es ningún invento, se ha hecho en otras partes del mundo y ha funcionado bien. Pero, por ejemplo, ¿no es una especie de jaque mate que le pone al gobierno de Sebastián Piñera el alcalde de Renaico cuando dice queremos un diálogo donde estén todos los temas sobre la mesa? Todos, completos, incluyendo también la devolución de territorio, pero más allá de eso, no es un jaque mate porque en definitiva él, a ver, tiene una representatividad, aparte de ser el alcalde, también es un conocido dirigente mapuche por años. ¿No es una especie de jaque mate que obliga al gobierno a tener que bajar a esta mesa, más allá de que si hay algunos puntos o no que puedan estar en esta llamada hoja en blanco, ponerse, digamos, desde ahora? Todo lo contrario, yo creo que el jaque mate al gobierno lo puso en la huelga de hambre y de los presos que son mapuche. El tema mapuche hoy día está en la palestra del debate público, incluso se está debatiendo algunos artículos del convenio 169, pero ha sido profundamente por acciones que son muy concretas y que se pueden retribuir al trabajo que está haciendo el mismo Machi y el resto de presos que están en la cárcel. Pero la opinión del alcalde de Reinao, que yo lo estimo mucho, le tengo mucho cariño, va en esa línea. Pero el que puso el tema hoy día en el debate a discutirlo con el gobierno es lo que es el Machi y es también los mismos errores del gobierno con lo ocurrido en Curacautín. Hechos de violencia hacia el mapuche, que se marcó dentro de un contexto de racismo, donde se llamó a la autotutela de parte del ministro del Interior, y eso en el fondo es violar el Estado de Derecho. Hay un quiebre profundo que hoy día tiene al gobierno obligado a buscar una solución. Y en esa solución yo veía algunas columnas que has escrito, Diego, en el mostrador, mostrador.cl. Por ejemplo, la última, tú vas a hacer una propuesta o al menos identificas 6 puntos que tienen que sí o sí estar, que son como la condición para poder llegar a este diálogo, un diálogo de verdad franco, entre ellos desmilitarizar la región de la Araucanía y sacar de manera inmediata, dices tú, el comando jungla como un paso imprescindible para generar condiciones de diálogo y entendimiento. Pero también, por ejemplo, en el punto 5, aprobar un estatuto de autonomía que garantice la autodeterminación de los pueblos indígenas en el marco de la legislación nacional. En el punto 6 es promover la implementación de un registro electoral indígena con cupos reservados en el Poder Legislativo. Esto, a tu juicio, ¿pudiera ser debería ser parte del debate ahora ya, en lo inmediato, dentro de los próximos días? ¿Hay condición Exactamente, para eso? están las condiciones para eso y esos son los puntos básicos para debatir sobre temas ya concretos. Pero No irse, ya, sí, dale. dime nomás. No, es que te iba a No preguntar irse, porque esto es parte también de lo que hubo en su minuto en los diálogos que se intentaron llevar a cabo el 2014. Lo recuerdo cuando Rodrigo Peñailillo estaba en el Ministerio del Interior, que era avanzar con una agenda y que finalmente todo eso se truncó y terminó en nada. Luego también estuvo en las reuniones de Villarrica que sostuvo el entonces designado ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, tú lo recordarás, antes incluso que asuma como ministro se reunió con varios comuneros y también formaban parte de los mismos puntos o al menos del debate, pero finalmente no quedan en nada y se vuelve a foja cero cada una, o sea, todas las veces. ¿Tú crees que ahora pudiera haber un escenario diferente, por ejemplo, a raíz de la huelga de hambre y a raíz de otros hechos que han ocurrido? hay un escenario completamente diferente porque esto ya es consecuencia del levantamiento del 18 de octubre del año pasado. O sea, Hay hay, una presión. hay hoy día una conmoción social, una efervescencia social, un nivel de conciencia política mayor de la sociedad civil, y este es un punto muy importante, en la cual ellos han determinado que los canales democráticos que se habían dado para resolver sus problemas, sus esperanzas, eran los partidos políticos y que fueron superados, que estos canales democráticos no resolvieron los problemas del ciudadano, así como no han resuelto los problemas del ciudadano pobre, marginado, que en la gran mayoría de Chile tampoco se ha resuelto lo de los pueblos indígenas, por eso que los chilenos marchan con la bandera mapuche desde ese momento. Por lo tanto, el nivel hoy día de efervescencia social permite y obliga al mismo tiempo al Estado a tomar decisiones mucho más concretas
que transformar el problema mapuche en un problema de pobreza, un problema judicial o policial. Aquí se están pidiendo restitución de derechos políticos muy concretos, en lo que el Estado tiene que decir si está de acuerdo o no. Y ahí se va a ver cuánto es el peso político que tiene el ministro del Interior. Porque como tú recordabas, todas las otras mesas fracasaron porque al final de cuentas, quienes pusieron a estos ministros los utilizaron como fusible, se quemaron y después pusieron a otro ministro y cambiaron de estrategia y de política, cuando ya bajó el nivel de adhesión social. Pero hoy día todas las encuestas dicen que sobre el 73% de la ciudadanía chilena cree que el pueblo mapuche es discriminado y apoya las demandas. O sea, a pesar de toda la conmoción comunicacional de transformar la Araucanía en la región más violenta de Chile, la mayoría de los encuestados dicen que el pueblo mapuche es discriminado y se tiene que resolver sus demandas. Por lo tanto, si el Estado, en este caso el gobierno, no resuelve las demandas que se están haciendo por todas las vías que se están pidiendo, lo único que van a perder más credibilidad y van a tener más problemas de gobernabilidad es este gobierno. Por lo tanto, su salida no puede ser crear una mesa de diálogo para no resolver nada y dejar tranquilo a todos. Tiene que ser una mesa de diálogo sustentada en algunas patas fundamentales, como la participación política concreta, un registro electoral indígena para que los partidos políticos no decidan quién va a ser electo y al final van a ser indígenas de cierto partido, no de las comunidades. Y también un estatuto de autonomía política que no es algo nuevo, esto ya se había propuesto en la propia mesa de descentralización que creó Michelle Bachelet y se había propuesto antes en el gobierno de Lagos, en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Por lo tanto, lo único que se está pidiendo es lo que se ha manifestado siempre. Aquí hay muchos intereses. A ver, debemos separar, Diego, y te lo pregunto de inmediato antes de entrar al fondo del resto de cuál es tu visión respecto a lo que debería ocurrir en los próximos meses o los próximos años, incluso bajo otra administración de gobierno que ya está casi a la vuelta de la esquina. Es el tema, evidentemente, de los hechos de connotación que son policiales, judiciales, como quieras llamar, pero que afectan también a quienes viven en la región de la Araucanía, incluyendo un comunero mapuche que murió hace unos días en Temuco, en la cercanía de Temuco, al chocar en la noche con la neblina, con un árbol, aparentemente era una barricada que se había levantado. Evidentemente pasan cosas en la región de Araucanía que eso dificultan el día a día de los ciudadanos mapuche o no mapuche, pero que dificulta el día a día. ¿Cuál es tu posición? ¿Eso se debe investigar bajo el Estado de Derecho actual, del que conocemos cómo está actualmente la justicia? Los canales deben seguir su proceso de investigación y debe haber un debido proceso. Cuando los debidos procesos condenen a quien corresponda, ahí se puede hablar de que ciertas personas eran vinculadas. Pero lo que sí aquí, aparte de pedir que la justicia en Chile realmente funcione, porque pareciera no funcionar, porque hay casos muy concretos, por ejemplo, un carabinero que fue atropellado por un senador en la Araucanía, murió y se le echó la culpa al muerto. Y al senador no le pasa absolutamente nada. Si un mapuche hubiese atropellado a un carabinero, te apuesto que es muy probable que este mapuche estuviera hoy día condenado a cadena perpetua. Y por otro lado, se pudiera haber vinculado ese hecho a causas de reivindicación política, como se intenta siempre hacer. Entonces, todo este hecho comunicacional que intenta mezclar la demanda política del pueblo mapuche que tiene 140 años con hechos de delincuencia común o violencia local, no tienen nada que ver una cosa con la otra, y la tercera cosa es que lo judicial tampoco tiene que ver con estas otras dos. Y eso es una cosa muy importante a dejar claro hoy día, porque incluso si habláramos de nivel de pobreza, la declaración que dio el fiscal regional Paredes el 2018 indica que la violencia rural de la Araucanía era de un 0,5%. Y eso quiere decir que es de los niveles más bajos de Chile. Pero ¿por qué entonces se pone como titular la violencia rural cuando es un 0,5%? O sea, y además de ese 0,5%, los vinculados a la causa o mapuche en sí no son ni el 1%, ni el 0,1%. Entonces, hay un interés en satanizar la región, porque además el mismo estudio del INE indica que la región es más violenta donde está el narcoterrorismo real es la metropolitana, la región de Tarapacá y Valparaíso, no en la Araucanía. Entonces, ¿por qué se culpa tanto a la Araucanía? Bueno, porque dentro de toda esta connotación comunicacional, toda esta violencia represiva, lo que hay detrás en el fondo es protección a intereses económicos.
Y es muy concreto y es muy fácil comprobarlo, porque imagínese usted que 3 millones de hectáreas en manos de la Forestal Angelini y de la Forestal de Mate. Para tener una idea, todo el pueblo mapuche desde el Biobío al sur no tiene más de 900.000 hectáreas. Todo el pueblo mapuche, hablamos de 2 millones de personas. Sin embargo, 2 familias tienen 3 millones de hectáreas. Entonces, cuando se reclaman derechos territoriales y derechos políticos, estos chocan inevitablemente con los intereses económicos. Y por eso es que se sataniza esta región, porque hay que recordar que la industria forestal es la tercera al nivel del crecimiento del Producto Interno Bruto de Sí, a Chile. través de la celulosa. Entonces, eso es lo que está de fondo. Diego, mira, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a profundizar sobre, nos vamos a poner en un escenario hipotético. Te voy a invitar a que nos pongamos en un escenario hipotético de cómo debería ser ese diálogo, tal vez parecido a lo que ocurrió en Nueva Zelanda. Todo eso lo conversamos a la vuelta después de esta pausa. Estamos ya de regreso conversando con Diego Ancalao, él es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena. Y antes de ir a la pausa, dejaba planteado, pongámonos en un escenario positivo, Diego. Supongamos que el diálogo puede avanzar. Mira, solo voy a rescatar un punto. El año 2010, tú lo vas a recordar mejor que yo, hubo una huelga también muy extensa, ¿te acuerdas? Donde estaba de hecho Héctor Yaitul, estaba la Chepa Troncoso, habían varios actores importantes de su minuto la coordinadora Arauco Mayeco, y es igual de esa huelga larga, fue un cambio, un proyecto de ley que fue enviado al Congreso en ese minuto por Cristian Larroulet, que era el ministro secretario general de la Presidencia, y que fue terminar con el doble enjuiciamiento que había en esa oportunidad. ¿Te recuerdas tú los tribunales militares por un lado, la justicia militar, y por otro los tribunales civiles? Eso se termina y queda, digamos, como algo simbólico de ese proceso propiamente tal que se llevó, que era una huelga de hambre. Pongámonos en un escenario que la huelga de hambre o esto que ha tensionado evidentemente pudiera desencadenar en un diálogo fructífero o poder avanzar. ¿Cuál, a tu juicio, como Diego Ancalao, crees que debería ser primero las bases para ese diálogo real? ¿Qué es? Ya hemos hablado de las condiciones. Tú dices, están las condiciones, siempre han estado las condiciones para dialogar. Pero ¿qué es lo que debería ocurrir realmente para que las personas se hagan una idea para ese diálogo y empezar este camino? Tiene que haber un llamado concreto de parte del gobierno a crear esta mesa, pero más allá de que una mesa, yo creo que hoy día las condiciones que están, donde la casta política tiene un nivel de credibilidad, un 3% del Congreso, un 2% de los partidos, y si ellos van a ser los mediadores para el diálogo, con un ministro del Interior que fue militante de un movimiento llamado Colonia de Dignidad, que además es un movimiento criminal, donde se violaban derechos humanos y a niños. O sea, el perfil del ministro del Interior no es tan adecuado para ser un garante de un proceso de negociación de este tipo. Por lo tanto, aquí lo que debe ocurrir, más allá de una mesa, es que se cree un parlamento, es decir, tal como se hizo el Tratado de Trapigüe en el año 1825 en el gobierno de Ramón Freire, se creó un parlamento en el cual se resolvieron todos los problemas que tenía en ese minuto el pueblo mapuche con el Estado. Y en ese parlamento participaron todos los representantes mapuches de todas las entidades territoriales. ¿Por qué? Porque el pueblo mapuche no es una población indígena de Chile en la cual se encuentran pobres del campo. El pueblo mapuche es una cuestión antropológica, por lo tanto el pueblo no es solamente la Araucanía, el pueblo es los huilliches, los pehuenches, los lafkenches, el pueblo mapuche suma todo. Lo que se hace en el debate político es reducir todo un pueblo a un problema de pobreza y delincuencia rural de la Araucanía. Eso hay que despejarlo. Aquí perdón, ahí están las críticas de muchos, no sé si tú las compartes, pero para digamos, entregar más detalles, que en los últimos años todos estos plan Impulso, plan Emprende Araucanía y qué sé yo, son ya la lista es larga, digamos, a mí me tocó estar muchas veces viajando a la Araucanía para esos planes, era desigual, 1.500 millones de dólares, 4.000 millones,
póngale la cifra que usted quiera, pero siempre se traducía en plata y no en condición de diálogo, y eso es una realidad, eso está ahí, la gente lo puede buscar, hay muchos artículos escritos respecto a eso. Claro, porque el poder político saca del debate el problema político ancestral, o sea, histórico, y lo reduce a un problema de pobreza. Entonces, y a eso le da dos salidas: subsidio y plata por medio de distintos planes, Araucanía 7 y todo lo demás, y por otro lado, también militar. O sea, los que no son pobres, entonces son delincuentes o terroristas. Bueno, toda esa caricatura hay que desmitificarla porque somos 2 millones de mapuches y el tema mapuche es un problema nacional. Santiago tiene 650.000 mapuches, 200.000 mapuches en la Araucanía. Eso quiere decir que los 2 millones están dispersos en todas partes. Por lo tanto, en esta mesa de diálogo debe darle un carácter de parlamento, en el cual no solamente estén los amigos del gobierno o quienes tienen ciertos cargos, sino que las personas que están realmente en las movilizaciones sociales mapuche. Son ellos los que necesitan un canal. Mire qué importante este detalle, Néstor. Las personas que necesitan un canal de comunicación con el poder para resolverlo son justamente los que no tienen poder. Y esos son los dirigentes sociales, los dirigentes mapuches. Entonces, ellos manifiestan su molestia mediante marcha y mediante distintas acciones para ser escuchados. La única forma de descomprimirlo es abrir un canal directo con ellos, porque los partidos políticos ya están muy desprestigiados y ni siquiera la sociedad chilena los toma en cuenta para manifestar sus reivindicaciones de nueva constitución, no más AFP, agua. Entonces, aquí se debe hacer tal como se hizo en el gobierno de Ramón Freire. Si el gobierno tiene la altura de mira para decir, llamamos al diálogo y hagamos un parlamento donde estén representados los mapuches para poder conversar. ¿Por qué? Porque los mapuches no tienen un parlamento, no tienen un poder ejecutivo, no tienen nada. Tienen lo que es comunidades, lo que es LOF. Segundo punto, el Estado debe reconocer ese mismo tratado para partir conversando, el Tratado de Trapigüe. El Tratado de Trapigüe reconocía cierta autonomía, reconocía ciertos derechos que después fueron arrebatados por el intento, digamos, de exterminio de 1860. Por lo tanto, la forma de que los mapuches puedan asistir al diálogo es tomando el Tratado de Trapigüe como elemento fundamental para el llamado. Y eso lo hicieron ya en Nueva Zelanda, cuando se hizo la efervescencia social de los maorí, que es el pueblo indígena de Nueva Zelanda. Lo que hizo Nueva Zelanda es reconocer el Tratado de Waitangi de 1840 y creó el Tribunal de Waitangi para entonces conversar y restituir los derechos. En Chile tenemos la misma oportunidad de reconocer esto y llamar a un gran parlamento. O sea, lo que yo diría en términos muy concretos es que no basta con mesas de diálogo entre personas que siempre se comunican. Hay que abrir el canal de comunicación a los que no son escuchados y eso mediante un nuevo parlamento. Y eso va a resolver los problemas de Chile y los problemas del pueblo mapuche. Y eso podría bajar lo que hemos visto, por ejemplo, la quema de camiones y otras cosas en la región de la Araucanía, o a tu juicio, Diego, eso no tiene directa relación con estas demandas ancestrales o lo que estamos hablando, que es el tema de fondo, en definitiva, de lo que debería ser los grandes titulares, más que obviamente estos ataques que efectivamente ocurren y que dañan en infraestructura o a pequeños emprendedores, que dañan a gente ahí mismo en la zona, ya sea en la zona de Arauco o en las provincias de Malleco y Cautín. Porque también es una realidad que no podemos desconocer. Mira, esos hechos de violencia locales, en los cuales se queman, digamos, camiones y todo lo demás, hay de haber un debido proceso y debe condenarse al que realice esos actos, en términos muy concretos. Porque esos hechos no son nada relacionados con la demanda del pueblo mapuche. Y eso hay que hacer una diferencia muy tajante. ¿Por qué? Porque si se confunde los hechos de violencia a la propiedad privada y se quiere resolver mediante mayor fiscal, o sea, fiscalías especiales como ya la hay, mayor nivel de inteligencia, lo que eso hace es desviar la atención del problema de fondo que es el problema mapuche. Entonces, y por lo demás, un dato, Néstor, es que de los que han quemado camiones hay 2 condenados. Y los 2 eran personas funcionarios, los dueños de camiones que quemaron los camiones. Uno fue en Los Ángeles y el otro fue en Lebu. Y en la misma Radio Bio Bio aparece publicado uno de estos hechos. Pero no son mapuche. Inclusive más, aunque fueran mapuche, tampoco tiene que ver con la causa profunda del pueblo mapuche.
es, por ejemplo, cuando pillaron a Petronello con una bomba en la mano, una persona de origen italiano. Entonces, lo hubiesen dicho, los italianos en Chile son terroristas. No, no tiene nada que ver una persona con los hechos puntuales y con la demanda de fondo. Y eso es un punto que yo quiero dejar muy claro para que no se pueda seguir mezclando los hechos de reivindicación social y política con hechos de violencia o delincuencia común. Perfecto. Y en cuanto a lo que debería ocurrir, a tu juicio, que debería ocurrir en los próximos días, es el Machi Celestino Córdoba. ¿Qué información tienes tú? ¿Seguirá con esta huelga? ¿La va a bajar? Porque el gobierno ha sido claro, ellos no tienen, o sea, aquí existe autonomía en cuanto a los poderes, ellos no pueden hacer nada, han dicho el ministro de Justicia, sobre las decisiones que toma o que adopta la Corte Suprema. Yo creo que el Machi va a seguir en la huelga porque realmente están faltando la verdad, en este caso el ministro del Interior y el ministro de De Justicia. justicia. ¿Por qué? Porque mira, el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile dice, y te lo voy a citar A taxativamente, ver. dice que se deben reconocer los derechos emanados de la naturaleza y de la naturaleza humana. Y los órganos del Estado deben respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución Política y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Es decir, el convenio 169 es parte del Estado de Derecho porque así lo reconoce la Constitución en su artículo 5 porque está firmado, está aprobado y está vigente. ¿Cuál es el problema? El problema es que el Estado no ha acomodado su legislación interna a este tratado internacional. Es por eso que las Cortes de Justicia fallan en contra de Mapuche o de cualquier pueblo indígena, no respetando el artículo 8, 9 y 10, incluso el artículo 6 del convenio 169. ¿Por qué? Porque en el fondo, Néstor, lo que ocurre aquí es que el propio Estado, los agentes políticos, no reconocen lo que la propia Constitución le está indicando. Son parte del Estado de Derecho y el Estado limita su actuar con estos derechos. Al ser el convenio 169 de pueblos indígenas y tribales reconocido y estando vigente, ¿qué es lo que pide? Que la legislación chilena debe adecuarse a este convenio internacional porque ya fue ratificado por el Parlamento. Esta no es una petición romántica ni comunista, como dicen algunos. Esto es algo completamente de derecho natural e internacional. Por lo tanto, lo que aquí corresponde entonces es que las peticiones en términos concretos referidos a este convenio 169 debe entonces ser reconocido realmente porque esto ya está pactado. Y entonces lo que está haciendo en el fondo el ministro del Interior y el propio ministro de Justicia es faltar a la propia Constitución. Y sus declaraciones son incluso anticonstitucionales, porque no están respetando lo que dice su propia Constitución que ellos mismos hicieron. Entonces ahí uno piensa rápidamente que el Machi, conociendo este detalle de que su petición tiene asidero por la propia Constitución chilena, es que no la va a deponer, porque la respuesta que está dando el ministro de Interior y Justicia están en contra de la propia Constitución. Entonces, es algo muy raro lo que ocurre con este gobierno. Vamos a ver cómo avanza, Diego. Por último, ¿tú crees que cualquier tipo de acercamiento, diálogo, tienen que estar también las empresas, en este caso las forestales, que son evidentes? A ver, todos conocemos la zona, o los que conocemos la zona sabemos que efectivamente hay grandes grupos económicos que se han hecho de tierras importantes entre las provincias de Arauco, Mayeco y Cautín. ¿Tú crees que ellos también tienen que abrirse a este diálogo, si no sería algo de sordos, básicamente? Mira, la respuesta que te voy a dar es bien singular. ¿Por qué? Porque por una parte, efectivamente, ellos deberían participar, aunque ellos son privados. Sí. Y el problema con el pueblo mapuche es un problema de Estado, por lo tanto es un problema político, no es necesariamente económico de los empresarios. ¿Pero por qué deberían estar? Porque justamente los dueños de estas forestales son los que han financiado la campaña de varios políticos, porque ahí hay que recordar que son los mismos de Corpesca, en la cual está involucrado Orpis, bueno, y otros senadores que aún están en ejercicio. Entonces, si deberían participar, es justamente porque si no participan al demás... Bien, tuvimos ahí un par de segundos de problema de audio, Diego. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado en entrevistas Bio Bio. La idea es conocer las miradas. Este es un debate intenso, un debate
probablemente largo. Yo creo que hay sectores de la sociedad chilena que se han mantenido al margen de este diálogo, y hablo sectores incluyendo los ciudadanos comunes y corrientes. Siempre es verdad que se ve el tema de los hechos de violencia que han ocurrido en la zona, que evidentemente son condenables y que eso ha significado la muerte de personas. O sea, estamos hablando de algo grave. Pero efectivamente falta cultura, falta educación, eso es un dato de la causa. Queremos agradecerte por este contacto a la distancia, telemáticamente. Esperemos que, terminada la pandemia, nos reencontremos acá mismo en el estudio para seguir conversando sobre este tema. Gracias, Diego. Gracias a ti, Néstor. Un saludo. Ahí estaba Diego Ancalao, él es el presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena Mapuche, profesor, embajador también del Foro Mundial Indígena. Usted comente, comparta también su opinión referente a este tema, un tema que debería debatirse ampliamente, no ahora, sino de ahora en adelante. Algunos dicen que en el marco del apruebo o rechazo de este proceso que va a vivir el país también, este es uno de los grandes temas a conversar y debatir. Muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos en una próxima entrevista Bio Bio.